Hola, soy Andrea Aldana. Bienvenidos una vez más a mi canal de divulgación. Es un gusto tenerlos acá. Hoy hablaremos de algo diferente, de temas diferentes y siempre serán temas educativos y como lo hemos hecho en el canal. Sin embargo, el tema de hoy es algo novedoso, es algo del momento y es un tema que nos llena de mucha incertidumbre, de muchas preguntas, de muchas dudas. Entonces, realizaremos una entrevista, será por este medio, por lo mismo del tema que hablaremos, que será el coronavirus y, eh, y el comportamiento de las personas. Entonces lo realizaremos de esta forma para evitar el contagio y pues seguir los protocolos necesarios. A continuación les presento a la entrevistada. Su nombre es Alejandra Aldana. Ella nos ayudará, ya que es estudiante de psicología, y nos podrá explicar las reacciones del ser humano ante el miedo a estas enfermedades, a estas situaciones. Ella ya cerró Pensum y la tenemos acá. Mucho gusto, Alejandra, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Para Buenas. mí es un gusto estar en esta entrevista y pues con mucho gusto puedo compartir un poco de lo que manejo el comportamiento de las personas ante determinadas situaciones, ¿verdad? Gracias, muy amable. Bueno, queremos iniciar con una pregunta bien importante y pues hasta cierto punto eh, es directamente para usted, ¿verdad? Queremos saber cuál fue su comportamiento ante la situación, su comportamiento ante la noticia fue el primer caso en Guatemala, qué sucedió, cómo se sintió, cómo lo afrontó. Bueno, yo antes que estudiante de psicología y como futura psicóloga que me veo, pues soy ser humano, ¿verdad? Y tengo emociones, tengo reacciones y tengo comportamientos que son propios de mi ser. Entonces, sí, al principio fue muy difícil para mí. El miedo, la incertidumbre, el, el hecho de que cuando nos dimos cuenta, la humanidad estaba dentro de una pandemia y creo que nunca uno se lo imagina, o sea, uno cree un poquito como exagerada esa expresión de pandemia y cuando nos dimos cuenta ya estábamos en ella, Guatemala formaba parte de las estadísticas. Entonces, sí, los primeros meses tal vez era un miedo al hecho de que me puedo contagiar con cualquier cosa, o sea, y toqué algo y puede hacer que me contagie si no lo limpio. Los protocolos siguen, yo los sigo practicando al pie de la letra. Si entro de la calle siempre hay un protocolo de desinfección. Si compro algo, lo limpio antes de ingresarlo al hogar. O sea, los protocolos siempre siguen. Sin embargo, tal vez ante las nuevas noticias y ante las nuevas reacciones del virus, ese miedo como seres humanos, o en mi caso, lo he ido controlando, lo he ido reduciendo y he tratado de adaptarme a lo que ahora todos le llamamos la nueva normalidad, porque la normalidad al 100% como la vivimos en enero, febrero de este año, yo la veo un poquito lejos, pero me estoy intentando adaptar al 100% a la nueva normalidad. Perfecto. ¿Y usted cree que las noticias nos causaron miedo, en vez de informarnos, nos causaron más incertidumbre? ¿Cree que eso afecta en el comportamiento de las personas frente a esta enfermedad? Sin duda alguna, definitivamente influye todo aquello que venga del exterior. Al ser humano le influye todo aquello que venga del exterior. Las noticias forman parte del entorno exterior de los seres humanos. Entonces, si nos damos cuenta, marzo, abril, mayo, junio, parte de julio, estuvo inundado de noticias de coronavirus. O sea, los noticieros eran prácticamente un 90% que hablaban de coronavirus, hablando de experiencias de algunas personas que participaban en algún tipo de foro, noticias de países que estaban en nueva cuarentena, noticias de países de cantidades de muertes. Entonces, esos meses estuvieron inundados de noticias de COVID y fueron los meses con mucho más temor por la población. Ahora nos vemos octubre, noviembre y nos damos cuenta que las noticias van cambiando un poco.
Ahora ya hablamos de los huracanes que han habido, el entorno ha cambiado, las noticias han cambiado y los noticieros ya no están aún casi 100% al tema. Entonces, si nos damos cuenta, la humanidad está tomando como un poco más de libertad y un poquito más de confianza al integrarse a la nueva normalidad. Entonces, yo considero que sin duda alguna, el hecho de que un noticiero venga y nos proponga una noticia catastrófica de cualquier tema influye ante la reacción emocional que pueda tener el ser humano. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a continuación tendremos preguntas ya más del tema, más sobre cómo las personas pueden reaccionar ante eso, la convivencia, las relaciones familiares, porque creo que todo ha afectado. Realmente el estrés creo que afectó Definitivamente. entre familias, entre amigos, se perdió mucha comunicación. Pero bueno, iniciamos con la primera. La primera nos habla sobre cómo podemos sacar ese estrés. Entonces, la primera pregunta es, ¿puede el ejercicio físico ayudar a evitar el estrés o a poder liberarlo de alguna forma? Sin duda alguna. Eh, es un método natural, sano, que el ser humano a lo largo del tiempo ha utilizado para desestresarse. Muchas personas lo utilizan a diario como rutina para calmar el estrés, además de que beneficia el peso del cuerpo y muchas funciones más como seres humanos, ¿verdad? Entonces, sí, ayuda mucho, incluso ha sido algunas de las alternativas que he tomado como para las mejoras a la adaptación, siempre cuidándose, por supuesto. Si se va a salir de casa a hacer deporte, a correr, a caminar, pues con todas las medidas que el gobierno y todas las instituciones están dando, pero sí es una muy buena alternativa para controlar y reducir el estrés ante la situación en la que nos vemos en la Perfecto, actualidad. muchas gracias. La segunda pregunta dice, ¿cómo mejorar la convivencia y cuidar las relaciones, tanto familiares como relaciones con amigos, con nuestro entorno que pues antes era diario, ¿verdad? O sea, con las personas que nos mirábamos a diario antes, ¿cómo podemos controlarlo y mejorarlo? Bueno, en mi opinión, le hemos llamado distanciamiento social, pero en mi opinión, como lo dije, ha sido un distanciamiento físico, porque el distanciamiento, o sea, el socializar ha seguido, o sea, hemos seguido contactándonos con nuestros familiares, con nuestros amigos, por medio de llamadas, por medio de mensajes, por medio incluso de estas plataformas, ha seguido la comunicación. Lo que ha cambiado es ese acercamiento físico, el recibir un abrazo de un familiar, el convivir físicamente con un familiar. Pero yo creo que eso se va a ir mejorando con el tiempo y siempre y cuando haya un cuidado personal. Es decir, yo estoy segura que me cuidé durante los últimos 15 días, estoy muy bien cuidada, estoy en mi casa, estoy en esto. Podría ir a visitar a algún familiar siempre y cuando tomando todas las medidas y considerando también que esa persona esté en cuidado. Como lo digo, esto va a ser conforme el tiempo. Nosotros tenemos que ir apegándonos a todas las normas y todos los consejos que nos están dando y hasta el momento uno de ellos es seguir teniendo esa distancia física, ¿verdad? Perfecto. La siguiente dice, ¿cómo controlar las emociones propias y hasta cierto punto controlar las emociones en otras personas? Lo importante con las emociones es saber identificar cuál es esa emoción que me está afectando. Una vez identificada, uno como ser humano y como naturaleza de nosotros, tenemos siempre una alternativa de mejora. Entonces, por ejemplo, si mi pasatiempo es hacer ejercicio, que es lo que hemos hablado, yo sé que mis emociones van a mejorar si yo le dedico un poco más de tiempo a eso que a mí me gusta hacer como ser humano. Entonces, es lo que menciono, que son muy propias. Entonces, yo me conozco, yo sé cómo puedo invertir mi tiempo para llegar a hacer una mejora en mi persona. Ahora, con los demás es
la escucha activa, es decir, me tomo mi tiempo para escucharte qué es lo que está pasando y en qué es lo que yo te puedo ayudar. Porque hay una diferencia. No conozco cuáles son tus alternativas de mejora. Entonces, escuchando, yo puedo llegar a crear una estrategia para implementarla y apoyar. Ok, perfecto. Pues ya empezamos con preguntas un poco más avanzadas. Dice, ¿cómo manejar el miedo ante esta enfermedad, o sea, ante el COVID-19? ¿Cómo podemos enfrentar ese miedo, ese temor, esa incertidumbre? ¿Cómo la podemos controlar y manejar por el buen camino? Bueno, acá juega un gran papel una capacidad que tenemos que desarrollar quienes no la tenemos desarrollada y potencializarla quienes ya la practicábamos, que es la adaptación al cambio. Estamos como a nivel mundial viviendo un cambio bastante extremo y necesitamos potencializar esa capacidad de adaptarnos al mismo. Una vez adaptados a esta nueva normalidad, sin duda alguna el miedo va a reducir. Ahora bien, hay muchas personas que aún no logran controlar o poner en práctica esta capacidad, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí va un poquito lo que hablábamos en la pregunta anterior, la ayuda a los otros. Entonces si como familia vemos cierto comportamiento de que no hay una adaptación a la nueva normalidad, podemos apoyarnos unos con otros y como lo he mencionado y creo que lo voy a seguir mencionando, está bien, nos vamos a adaptar a un nuevo cambio, vamos a tratar de pues ir a trabajar, ir a estudiar y todo eso, pero siempre siguiendo los protocolos para cuidarme, porque como lo han dicho muchas propagandas de publicidad, me cuido yo, te cuido a ti, ¿verdad? Entonces creo que eso es bien importante. Pero la adaptación acá, la adaptación al cambio juega un papel fundamental en reducir los miedos. Perfecto. ¿Usted cree que las personas, por ejemplo, nosotros los adolescentes, hemos perdido mucho tiempo en esta pandemia? Es decir, no la hemos aprovechado, o usted en su caso, ¿cómo ha aprovechado el tiempo pues que ahora nos sobra, tenemos de más ya que estamos todo el día en casa? Bueno, esa es una pregunta muy personal, porque sé de muchas personas que como ahora están en casa, pues se metieron a 100,000 cursos, que de inglés, que de cocina, que de esto y que de aquello, y entonces eso es el aprovechar bien el tiempo. Pero también sé de personas que me dicen, no, yo no me voy a meter a cursos, yo voy a compartir con mis papás. Y eso también es una muy buena manera de compartir y de invertir el tiempo. Entonces yo creo que eso va a variar mucho desde la perspectiva de la persona, de qué quiere o qué pretende hacer con el tiempo que tiene. Lo que sí no es una excusa es decir, bueno, mis clases terminan a las 2 de la tarde y me voy a ir a ver películas y acostar todo el día. Esa rutina puede llegar a ser perjudicial para la salud del ser humano. Entonces lo que es bien importante es mantenerse activo, ¿verdad? Y para los jóvenes, el invertir el tiempo lo más productivo posible. Depende desde lo que ellos vean productivo. Por ejemplo, si ayudar en el hogar, para ellos eso es beneficioso, pues es excelente. Ahora, si quieren ir a un curso de inglés, de cocina, de tejer, de lo que sea, también lo importante es mantener la mente ocupada en algo más, tal vez para reducir ese estrés ante la situación externa. Perfecto. Bueno, todos sabemos de que tal vez ahora ya no tanto por el tiempo que ha pasado, por cómo las personas se han ido quitando el miedo. Sabemos que hubieron 2, 3 meses donde nos quedamos encerrados con la familia, el núcleo familiar estuvo pues solo, pero sabemos que así como muchas familias disfrutaron, aprovecharon el tiempo, también hay familias que pudieron haber sufrido violencia, situaciones ya muy extremas que hasta cierto punto pues nos causa un daño mental. Ese daño mental ya no es solo miedo a la enfermedad, ahora es miedo a las personas con las que vivo, con las que me relaciono. Y queremos saber
¿cómo podemos responder ante esas situaciones de violencia? Pues por la misma situación de tener que estar protegidos para no contagiarse, ¿verdad? Bueno, estar en un hogar 24 horas, 7 días de la semana, si estamos hablando de una familia de 4 personas, por ejemplo, conviviendo con 4 comportamientos, 4 mentalidades y 4 opiniones completamente diferentes, sin duda alguna llega a ser un poco difícil. Lo importante es saber comunicar, el saber decir o tener a quien decir estoy en problemas. Eso es lo principal. Y hablar a tiempo, mencionarlo a tiempo y hacerlo saber a tiempo, para evitar circunstancias mucho más trascendentes como lo que mencionaba de una violencia, por ejemplo. Eh, lo que sí es importante es saber convivir y saber aprovechar el tiempo. Por ejemplo, hacer actividades que puedan llegar a distraer la mente y invertir el tiempo y el pensamiento en algo un poco más productivo. Por ejemplo, como familia, buscar actividades que los 4, estamos hablando de una persona de una familia de 4 integrantes, que los 4 se sientan cómodos, se sientan a gusto, o también el asignar tareas, el decir, bueno, tú te vas a encargar de esto, tú de esto, tú de esto y tú de esto a diario. Esa es tu tarea a diario. Podría ser una buena alternativa también para mejorar los ambientes en cuestión de relaciones. Perfecto. Pues también sabemos de que se maneja mucha ansiedad al estar en el mismo lugar, o sea, al estar en las mismas 4 paredes, con las mismas personas. Tal vez uno dice, ¿cómo me voy a aburrir de mi familia o de estar con las personas que quiero? Realmente no es aburrirnos de eso, sino que al tiempo se empieza a generar una ansiedad por el mismo estrés, empezamos a decir, no, yo no quiero hacer esto, empiezan los cambios de humor, luchar con el humor de todos. Y ¿cómo podemos manejar esa ansiedad y cómo podemos manejar la ansiedad y hacer que la ansiedad de las personas con las que estamos no nos afecte? Bueno, mencionabas de que tal vez ya me aburrí de las personas con las que estoy o del ambiente. La verdad lo que aburre es la rutina, Sí, el, así es. el, hacer, el hacer lo mismo todos los días y que ya no le dé al fin uno, o sea, bueno, ¿y cuándo se va a acabar el COVID para que ya pueda salir y hacer otra cosa? Yo creo que eso es lo que en realidad genera la ansiedad, el no ver, porque si me dicen ahorita el 19 de diciembre se acaba esto, pues uno está ahí esperando el 19 de diciembre, pero en este caso no hay un fin, entonces yo creo que eso es lo que genera un poco más de ansiedad. Una alternativa muy buena, eh, por ejemplo, salir a caminar, siempre y cuando con su mascarilla y con toda la seguridad y también un ambiente donde no haya mucha aglomeración de personas, pues salir a caminar, recibir el aire, recibir el sol, son cuestiones naturales que los seres humanos necesitamos. El sol es indispensable para nuestra piel, para nuestro cuerpo. Entonces creo que esa es una muy buena alternativa. O descubrir cuáles son nuestras habilidades también. Muchas personas han descubierto que son excelentes en la cocina y no lo sabían. Y en esta pandemia se dieron cuenta, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, invertir tiempo en actividades extras a la rutina que nosotros tenemos como seres humanos a diario. Perfecto. Otra, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo manejar el estrés? Que hablábamos de la actividad deportiva y todo eso, pero ¿cómo poder dominarlo de una forma, por ejemplo, que las personas no puedan salir, que realmente sean muy vulnerables y no puedan salir por el contagio y así, ¿verdad? Bueno, yo creo que el estrés se da eh, ante determinada tarea, vemos que la tenemos y que nos vemos ahí un poquito, que el tiempo nos está llevando y etcétera. Entonces, para reducir el estrés ante estas situaciones, yo creo que es muy importante la organización. Es decir, me voy a organizar con lo que tengo que hacer, con las tareas que tengo o con las obligaciones que cuento y llevarlas dentro de un tiempo prudencial. Teniendo el tiempo prudencial para hacerlo, seguro el estrés
Perfecto. Otra pregunta más es cómo diferenciar la ansiedad y el estrés. Pues yo creo que ambos van de la mano y en lo personal realmente no estoy muy informada y pues por eso la tenemos a usted acá. Si no estoy mal, la ansiedad se genera por el estrés. Correcto. Así es. La ansiedad ya es una reacción mucho más profunda. Empezamos con un estímulo que viene y nos genera cierta incomodidad como seres humanos, como humanos, perdón. Entonces, el cuerpo o la mente ya empieza a ver un estímulo que nos está incomodando un poco, podríamos decir, el salir de nuestra zona de confort. Entonces, la ansiedad ya es una reacción mucho más profunda y mucho más, podríamos decir así, eh, con efectos secundarios, o sea, el estrés a nivel físico, perdón, la ansiedad a nivel físico y de salud del cuerpo podría llegar a tener ya reacciones secundarias. Perfecto. Bueno, seguimos a la siguiente fase de nuestra entrevista y acá queremos saber un consejo para controlar este tipo de ocasiones y, por ejemplo, yo quiero preguntarle, pues, por los seguidores que tenemos y las personas que nos verán, eh, ¿qué opina y qué consejo nos da para saber controlar el estrés de la universidad, de los colegios, que creo que se ha generado más últimamente? Creemos que estar en casa es más divertido, más tranquilo, sin embargo, creo que nos ha ocasionado un poco más de estrés. ¿Qué consejo nos da? ¿Cuál es su opinión? Y pues la escuchamos. Bueno, yo lo que considero es que tal vez tiene sus ventajas y sus desventajas estar en casa. La primera es que nos ahorramos el tener que despertar demasiado temprano, arreglarnos muchas veces o muchas personas que no controlan ahí el tiempo, pues corriendo ahí que vamos rápido, que hay tráfico y luego el estrés del tráfico y luego llegar al colegio y estar tal vez ahí casi la mitad del día y luego llegar a la casa y seguir haciendo tareas. Tal vez esa rutina pues cambia, ¿verdad? Ahora, estar en casa todo el día también suele ser un poquito perjudicial. El consejo que yo podría dar es saber administrar el tiempo y no invertirlo a un 100% en las actividades que tengan dentro del colegio y la universidad. El decir, bueno, tengo clases de 7 a 12, voy a hacer tareas de 12 bueno, voy a almorzar y luego voy a hacer tareas de 2 a 4 y luego voy a hacer alguna actividad donde pueda distraerme un poco, donde pueda invertir el tiempo en algo productivo, que es lo que hemos estado hablando anteriormente, porque invertir un 100% del tiempo, acostarse a altas horas de la noche, trabajando en una misma habitación, porque en muchas ocasiones se trabaja en una misma habitación, sí puede ser muy perjudicial conforme el tiempo. Es decir, ya pasaron, ¿qué? 9 meses más o menos de pandemia y creo que nos falta un poco más. Entonces, después de esto, si no se sabe controlar, pueden haber muchas consecuencias a nivel físico al ser humano. Entonces, un consejo es eso, saber administrar el tiempo, estipular horas. Bueno, yo dije que hasta las 4, ya son las 4, me voy a mi actividad para distraerme un poco e invertir el tiempo en otras cosas, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, muy amable por todas sus respuestas, sus comentarios. Eh, es un gusto haberla tenido con nosotros. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas, nuestras dudas respecto al comportamiento de las personas ante este estrés, ¿verdad? Ante esta incertidumbre, esta ansiedad. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Un gusto tenerla en nuestro canal. Este es un canal educativo en donde respondemos todo tipo de preguntas y pues creo que esto nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Te agradezco mucho por la invitación, también por la oportunidad y que es muy importante recordar que la salud mental es igual de importante que la salud física. Si yo voy al médico porque me duele la cabeza, también el pedir ayuda ante determinada situación
psicológica también muy importante. Entonces es bien indispensable mantener un equilibrio entre ambos aspectos de la vida del ser humano. Perfecto, Muchas muchas gracias. gracias por sus comentarios y por su participación. Feliz día. Feliz día, adiós.